Otra de las cosas que comentaba precisamente ayer Eduardo Inda y que además a mí me parece muy bien, puesto que antes de pasar a dar la noticia dejaba un pequeño speech acerca de lo que no debería hacer nunca ni Marco Asensio ni ningún jugador del Real Madrid, que es revolverse contra la grada como lo hizo el otro día Marco Asensio, porque desde luego no ayuda a las relaciones con el público, pero tampoco a las suyas personales con el Real Madrid. El asunto es que Eduardo Inda dice que el Real Madrid no va a ceder con Asensio. Como bien comentaba el otro día Andrés Martínez en el programa, cuando le tuvimos en el canal de Twitch, decía que efectivamente el Real Madrid puede completar o tener ese cupo de españoles, puesto que Florentino al final es muy padrazo y quiere seguir teniéndole en el Real Madrid, pero no va a ser una renovación al alza, es decir, no va a ser un jugador al que se le ofrezca doblarle el sueldo como pueda ocurrir con Vinicius o nada parecido. El jugador cobra 4,5 millones de euros al año, ¿vale? Así que lo único que se le va a incluir en un contrato que termina en 2023 es el mismo salario con 1,5 millones de euros en variables. Punto. ¿Vale? No va a haber más. El Real Madrid no se va a rascar el bolsillo por retener a un jugador que es tremendamente intermitente, que curiosamente cuando marca un gol es verdad que todo el mundo se viene abajo y parece que pierde el culo por él, pero que tiene el rendimiento que tiene. Es un rendimiento en general, bueno, pues ramplón para lo que un extremo derecho se espera del Real Madrid y que en mi opinión es demasiado, como digo, intermitente. Ya no solo mi opinión, sino la de muchos madridistas. Pero bueno, en este caso, bueno, pues si se queda, que se quede, pero lógicamente creo que lo va a tener difícil cuando llegue Mbappé. Ahora una noticia que es tremendamente importante, porque de cara a la vuelta frente al PSG hay que cuidar todos los detalles y evidentemente la presencia de la afición cuenta. El Real Madrid está trabajando en la ampliación del aforo del Estadio Santiago Bernabéu precisamente para que el día 9 de marzo el estadio sea una auténtica caldera, una auténtica olla a presión que desestabilice psicológicamente a los jugadores del Paris Saint-Germain. Tenemos que estar muy mentalizados de que si efectivamente queremos conseguir el efecto deseado, entonces hay que dejarse la garganta y entre los 60.000 conseguir un ambiente absolutamente terrorífico para un Paris Saint-Germain que tiene que, perdonadme por la expresión, cagarse patas abajo, precisamente por todo lo que va a haber en ese Bernabéu. 11 tíos tratando de asediarles sin límite y 60.000 fieros aficionados espectadores dispuestos a dar la batalla en la medida que les corresponde. Obviamente ese tipo de ambiente es algo que ayuda y mucho y tenemos que tenerlo en cuenta, porque remontar un 1-0 tampoco es una empresa imposible y sin embargo con un poco de esfuerzo de todos no os imagináis la cantidad de cosas que podemos conseguir. Así que obviamente ojalá que así se cumpla, ojalá que hasta 65.000 personas puedan entrar al Bernabéu y apoyar al equipo porque nos jugamos mucho esta temporada. Y luego nos salimos de la actualidad del Real Madrid para hablar precisamente de dos grandes ex-madridistas que, según Eduardo Inda, ya están en contacto preparando la temporada del año que viene. Uno es el futuro, dicen, entrenador del Paris Saint-Germain, que es ni más ni menos que Zinedine Zidane, y el segundo es Cristiano Ronaldo, al que Zinedine Zidane habría llamado precisamente para que se una al macroproyecto de la temporada que viene del Paris Saint-Germain, al que le hace falta mano maestro precisamente para cambiar una serie de cosas que no están gustando nada a la directiva del Paris Saint-Germain y bueno, pues confían en que Zidane pueda darle un voltio a toda la situación. El asunto es que Cristiano, que en el Manchester United pues tampoco está realmente contento por la situación que está viviendo. Ahora la última polémica en la que se ha visto envuelto ha sido con el tema de la capitanía con Harry Maguire y todo este tipo de cosas. Bueno, pues el jugador además marcó el otro día, no había marcado todavía en el año 2022 y rompió el otro día su sequía goleadora, pero por supuesto le habían llovido un poco las críticas por parte de su entrenador, de Rangnick, con el que además parece que no se lleva muy bien. Es decir, que la situación de Cristiano ahora mismo dentro del United es un polvorín y está dispuesto, con 37 años que tiene, a abandonar el club si finalmente no se clasifican para Champions. Y es que un jugador como Cristiano Ronaldo evidentemente no puede permitirse el lujo de estar una temporada sin competir en la máxima competición. Evidentemente un Cristiano Ronaldo no te va a ir a una Europa League. Así que veremos a ver qué ocurre, pero tiene mucha pinta de que el jugador va a terminar en París. Que Florentino advirtió de que el acuerdo de la Liga con CVC le daba prácticamente todo el control a ese fondo de inversión, ya lo hizo. Y sin embargo nadie le escuchó. Ayer, Tebas, en unas declaraciones o en una expresión que sonó bastante firme y contundente, dejó a entrever que Florentino una vez más estaba en lo cierto.
Comentaba Javier Tebas: yo seguiré al frente de la liga siempre y cuando CVC quiera. Es decir, que el dueño, amo y señor de la liga de fútbol profesional, ahora mismo acaba de quedar relegado a una posición, lógicamente, de absoluto vasallaje con respecto a CVC. Creo que queda claro en estas palabras, pero bueno, si él está ahora mismo en esa posición, imaginaos los clubes que han cedido sus derechos a este fondo. O sea, ahora mismo este fondo es el que va a controlar absolutamente todo. No solo se va a quedar con una espectacular mordida de los mismos, sino que además va a poner y a quitar y a hacer y deshacer dentro de la liga de fútbol profesional. Obviamente Javier Tebas es una pieza clave y fundamental de la liga, pero en cuanto CVC se canse de Javier Tebas, va a la calle y él mismo lo reconoce. Así que bueno, pues a partir de aquí lo que digo, ahora pedir responsabilidades acerca de lo que se ha firmado y no se debería haber firmado, y desde luego que nadie diga que Florentino no advirtió que esto podía ocurrir, porque de otra manera sería bastante cínico e hipócrita. Luego, además, dentro de ese mismo vídeo, Ramón Álvarez de Mon comenta en la segunda parte del mismo por qué la salida de Hazard influye positivamente en la llegada de Erling Haaland. Bueno, pues efectivamente da un dato que no sabíamos hasta ahora, y es que además de las informaciones que vienen incidiendo en que ya prácticamente hay un acuerdo total entre el Real Madrid y Haaland, lo cierto es que además se han sorprendido con las bajas expectativas a nivel monetario del jugador noruego, que muchos en el Real Madrid pensaban iba a ser el típico jugador que, bueno, se va a ir a la carta más alta, y sin embargo parece que lo que le importa realmente al jugador se confirma, que además es lo que veníamos diciendo, que él pretende más el proyecto, la zona donde vivir y el propio equipo por encima de las pretensiones salariales, y por eso Haaland está más cerca que nunca de venir al Real Madrid, porque además ahora económicamente se ha encontrado en un punto de acuerdo con el equipo blanco, además un punto de acuerdo en el que el Madrid también está dispuesto lógicamente a poner de su parte. De otra manera hubiera sido pues básicamente el salvaje oeste, vamos a ver quién pone más pasta y a ver quién se lo lleva, pero en este caso es el propio jugador el que va a dar por zanjadas todas las opciones de cualquier otro equipo que no sea el Real Madrid. Esto obviamente es algo que ya os he venido informando de ello desde hace un montón de tiempo, y bueno, pues a partir de ahí ya solo nos queda frotarnos las manos y esperar a ver cuándo se anuncia, cuándo llega, y ver a ver qué pasa. Así que es una muy buena noticia para el madridismo. Por cierto, que si había algún tipo de escepticismo, preocupación en el Real Madrid con el tema de las lesiones de Haaland, que ayer se hacía eco, por supuesto, de Pedrerol en el chiringuito, bueno, pues dejadme que os rescate por aquí este tuit de mi amigo Andrés Martínez, donde comenta que, bueno, se hace eco más bien del doctor Ingo Frobos, que es ni más ni menos pues un reputado doctor que ha hecho unas declaraciones acerca de las lesiones de Haaland, donde dice: Haaland no solo es un tipo atlético, también tiene músculos extremadamente fuertes. Esto también ofrece una protección importante contra lesiones en las articulaciones. Por eso no veo a Haaland susceptible de lesionarse y tampoco estoy preocupado por él. Bueno, obviamente es verdad que el jugador, como cualquier otro jugador prácticamente, puede tener, obviamente en un momento dado o determinado de su carrera, pues este tipo de problemas, es decir, que por muy físicamente bien que estés preparado, siempre puedes aparecer lógicamente con algún tipo de lesión, pero eso no quiere decir que la cosa sea un desastre. Es verdad, por ejemplo, que Gareth Bale tiene una situación similar, es decir, Gareth Bale ya sabéis que arrasa siempre en las pruebas físicas del Real Madrid, sin embargo es un tío que tiene 25 millones de problemas por semana con el tema de las lesiones, y evidentemente eso ha influido obviamente en su desarrollo, en su carrera deportiva. ¿Le podría pasar lo mismo a Haaland? Pues hombre, no lo sé y espero que no. De momento van 3 en 3 meses, o sea que bueno, esperemos que no vaya más adelante y no pase de esto. Y bueno, luego, uniéndose al dramatismo generalizado, Josep Pedrerol también sacaba una exclusiva que además muchos de vosotros me pasabais por Instagram, y a lo que yo no le daría personalmente mayor importancia, y es la preocupación que existe en el Real Madrid con las lesiones de Erling Haaland. Es verdad que el jugador noruego ha pasado por 3 meses que han sido un auténtico calvario, porque el jugador la verdad es que se ha lesionado, y además han sido lesiones honestamente de larga duración, en las que ha estado 2-3 semanas tratando de recuperarse, en las que ha venido o fue a España, al sur de España, a tratar de recuperarse y todo este tipo de cosas. Pero también es cierto que el jugador en general, en líneas generales, desde que le llegaron estas, no había sufrido grandes lesiones anteriormente, con lo cual yo creo que la preocupación
preocupación debería ser relativa. Es verdad que es un jugador que es pura potencia y explosividad y lógicamente estos jugadores tienen que guardar y cuidar muy bien el aspecto físico, especialmente el tema de los estiramientos, las arrancadas, aceleraciones, rotación de cadera, todo este tipo de cosas para estar lógicamente en una forma óptima. Eso es algo que tenemos que asumir que tiene que ser así, pero más allá de eso yo personalmente de momento no me preocuparía hasta un punto de pensar que el jugador puede ser realmente un gran problema. Es verdad que ha sido pues un trance desde más o menos noviembre, me parece que fue la primera, hasta ahora, hasta febrero, casi marzo, que el jugador pues no ha terminado de arrancar. Eso es completamente cierto, pero bueno, de momento vamos a esperar porque aún así, lesionado y todo, hace mejores números que muchos de los nuestros. Bueno, allá vamos con la noticia de Ramón Álvarez de Mon. Hazard, el primero en salir. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente esta mañana nos sorprendía Ramón Álvarez de Mon confirmando las negociaciones, o por lo menos que las negociaciones entre Real Madrid y Chelsea ya están en marcha por la cesión de Eden Hazard, que es un detalle que se viene a añadir a quien realmente, aunque bueno, también le vamos a dar crédito lógicamente a Ramón, a quien realmente anunció hace semanas la posibilidad de que Hazard estuviera más cerca del Chelsea de lo que nos pensáramos. Si es que Fabio Gatto, recordad que os lo comenté también en un vídeo, el día 14 de febrero podéis ir a su Twitter, ya anunciaba que Real Madrid y Chelsea andaban negociando por Hazard y que la marcha de Hazard al Chelsea estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. Pero yo iría todavía mucho más atrás porque el 26 de diciembre, y aquí podéis ir a los vídeos que he ido publicando en el canal, tenéis un vídeo donde digo que Mirror precisamente estaba comentando lo de Hazard. Y justo anoche también Eduardo Inda comentaba, aunque no hablaba de cesión, que lo del Chelsea con Hazard estaba prácticamente hecho. Eduardo Inda apostaba por un traspaso de no más de 20 o 30 kilos, pero ha sido Ramón Álvarez de Mon quien ha venido a decirnos que efectivamente la cesión está casi plantificada sobre la mesa y es la fórmula que va a utilizar el Real Madrid. Luego además da una serie de detalles acerca de por qué influye en el fichaje de Haaland, de cuáles serían los números, porque el Real Madrid por lo visto tiene que asumir buena parte del salario de Hazard, porque obviamente tenemos que hacer a la idea de que tiene un salario muy alto. Esto, por cierto, todo sería en verano y el Chelsea no está dispuesto a asumir el 100% de la ficha, así que seguramente el Real Madrid tendrá que asumir parte de ella, pero las buenas noticias es que se deja y se libera espacio de cara a la llegada de los dos grandes, así que bueno, pues buenas noticias lógicamente para el equipo blanco. Luego dejadme que aporte este audio que es ciertamente repetitivo por la naturaleza de la noticia y es que la daba Ramón Álvarez de Mon esta mañana, pero es que anoche Eduardo Inda en el Chiringuito ya comentaba lo de que Hazard con el Chelsea estaba prácticamente hecho, pero había una diferencia y es que a Eduardo Inda por lo visto le habían comentado que el jugador iría al Chelsea traspasado por 20 o 30 millones de euros a final de temporada y no cedido, como comenta Ramón Álvarez de Mon. Obviamente los detalles que ofrece Ramón Álvarez de Mon son un poco más específicos, con lo cual tiendo a pensar que la cesión es probablemente la fórmula que el Real Madrid vaya a utilizar con el jugador. Es verdad que habla de problemas de amortización, puesto que lógicamente todavía no es un jugador que haya amortizado el Real Madrid y lógicamente por eso tenemos que seguir muy probablemente pagando la ficha y todo este tipo de cosas, pero en cualquier caso yo entiendo que lo que nos tenemos o con lo que nos tenemos que quedar los madridistas es con que el jugador se marcha. Y creo que esto es lo mejor para todos. Además, era el propio jugador el que ya a finales de diciembre quería salir. Ya lo publiqué en un vídeo, lo recogía Mirror y decía que efectivamente el jugador estaba deseando volver a Inglaterra y que además volver al Chelsea era una opción. A mí me extrañaba por el hecho de que un Chelsea, lógicamente de Thomas Tuchel, que está en muy buena forma física, pues me extrañaba que lo recuperara, pero bueno, si va a ir, desde luego yo creo que va a ir de cabeza al banquillo, pero en cualquier caso es una buena noticia para el Real Madrid. Luego yo creo que aquí en esta noticia de Eduardo Inda que trajo anoche al Chiringuito, donde por cierto, para los que seáis escépticos de Inda, pues tengo que comentar que él justo anoche comentaba también y afirmaba que Hazard se marchaba al Chelsea, justo antes de que saliera el vídeo de Ramón Álvarez de Mon, con lo cual para que veáis, no, por supuesto, para desprestigiar a Ramón, sino para, bueno, revalorizar, entre comillas, la dañada figura de Inda, que es cierto que, bueno, es verdad que algunas veces comete buenas cagadas, pero sí es verdad que otras veces acierta de plano. Y decía además Eduardo Inda en esta ocasión dando una noticia que para mí es más dramatismo que otra cosa, más dramatismo que realidad, que la madre de Kylian Mbappé ahora como que entorpece el fichaje por la
las altas pretensiones salariales que le pide el Real Madrid, del orden concretamente, y puso una cifra sobre la mesa, de 130 millones de euros que le exige a Florentino Pérez, puesto que en el otro lado del río tiene las ofertas ni más ni menos estratosféricas del Paris Saint-Germain. Bueno, dejadme que os diga que aquí lo que se está añadiendo es mucho drama al fichaje durante estos 21 días que van a ser cruciales en el fichaje del jugador. Daos cuenta de que el fichaje está más que hecho. El propio Eduardo Inda lo dice, que él cree que la cosa está hecha, pero que su madre pues lógicamente va a apretar hasta el último minuto para sacar lo máximo que pueda. Sin embargo, para mí esto en ningún momento va a entorpecer el fichaje, puesto que las dos partes implicadas están de acuerdo, que son Mbappé y el Real Madrid, y aquí su madre pinta, pero hasta cierto punto, ¿vale? No lo pinta todo, así que todos tranquilos, que aquí no hay nada que se mueva. Y luego, por supuesto, en un clima de histeria generalizada, Lobo Carrasco, otros días es J. Jordi, otros días es Cristóbal Soria, tenía que dar la nota de pomposidad en el programa diciendo que él prefiere, ni más ni menos, escuchad bien atentamente, a Aubameyang ahora mismo antes que a Erling Haaland. Es decir, yo entiendo que el otro día el Barça, después de vencer 1-4 en Valencia, estén con un hype a tope, estén pues que no se lo creen, porque evidentemente esto es algo que, bueno, para mí forma parte más de un espejismo que otra cosa. Jugaron bien, hicieron un buen partido y Aubameyang marca un hat-trick. Y automáticamente a la gente pierde completamente la cabeza. Es decir, que un jugador haya hecho un hat-trick está muy bien, pero vamos a ver que acaba de aterrizar. Y venía de 2 temporadas en el Arsenal, donde ha sido un jugador, pues un buen delantero, pero un delantero de medio pelo, ¿vale? No ha sido nunca un Mbappé, ni un Haaland, ni cosas de este tipo. O sea, no nos vengamos arriba porque luego nos toca tragarnos las palabras. Entonces, evidentemente, Lobo Carrasco yo entiendo que está ahora mismo pues con un ánimo por las nubes, porque el Barça por primera vez en 50.000 años ha hecho un buen partido donde realmente ha convencido, eso es verdad, y ahora están con Xavi, pues con Aubameyang, no sé qué, pero hombre, sed un poco prudentes que se os puede revolver la tortilla en cualquier momento, pero no, estos ya van a tope. Y J. Jordi, bueno, ganó el Barça perdió el Barça frente al Real Madrid y dijo ya por la manera de jugar, lo vamos a aplastar al Madrid en el Bernabéu, y ahora Lobo Carrasco con Aubameyang, en fin, las flipadas de siempre que luego se tendrán que comer, ya lo veréis. Entre tantas salidas, llegadas al Real Madrid, todo este tipo de cosas, sigue habiendo un jugador que curiosamente parece que como que por él no pasa este tipo de situación. Es ni más ni menos que el hispano-dominicano Mariano, por el que el Real Madrid todavía no ha recibido ninguna oferta, y así parece que va a seguir siendo. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, al Real Madrid ya solo le va quedando la opción de aguantarle hasta el año que viene, 2023, porque a pesar de toda la buena intención, de toda la buena actitud que ha tenido Mariano, lo cierto es que él eligió lógicamente el camino más peligroso, que era el de no salir del Real Madrid, no buscar minutos en ningún otro equipo, y bueno, pues finalmente se salió con la suya, pero eso sí, ha jugado bastante poco y no creo sinceramente que le haya llevado a ningún sitio. Pero en cualquier caso, lo cierto es que además el problema es que según sigue, lógicamente, en cierto modo, tratando de estar en el Real Madrid, el problema es que como no juega, ya hay cada vez menos equipos interesados. Y si bien, por ejemplo, el verano pasado, todavía salió algún interés concreto de algún equipo, finalmente no fructificó, y lo que ocurre es que el jugador ahí sigue calentando banquillo y bueno, pues al final se lo llevan convocado un poco por que no falte sitio, pero desde luego yo creo que el jugador no tiene ningún futuro en el Real Madrid, pero me parece que nos lo vamos a tener que comer hasta el final de temporada. Perdón, hasta el final de temporada, no, hasta el final de su contrato, que es en 2023. Otro artículo interesante hoy de leer es el de Andrés Onrubia acerca de un aspecto que podría dinamitar definitivamente, si es que no lo había hecho ya, la relación de Mbappé con el vestuario del Paris Saint-Germain. No por un tema personal, no creo que esto lógicamente vaya a incidir a nivel de relaciones personales, pero sí obviamente a nivel de relaciones deportivas. Y es que el jugador, dice Andrés Onrubia, según haciéndose eco de la información del equipo, está más que preparado para dar un paso al frente y comenzar a lanzar los penaltis desde ya. Bueno, ya sabéis que incluso con el Real Madrid, donde se falló también un penalti que detuvo Courtois a Leo Messi, lo cierto es que el jugador se ha dado cuenta de que después de fallar 3 penas máximas consecutivas, el equipo necesita ya también un nuevo líder para este tipo de aspecto, que es el lanzamiento de penalti. Y Mbappé, dicen, está preparado para dar ese paso al frente y convertirse ya en el líder completo del equipo, que para mí ya prácticamente lo es. O sea, ahora mismo ni Messi, ni Neymar, ni absolutamente nadie le llegan a la altura de la rodilla
a Kylian Mbappé, pero evidentemente el jugador necesita dar un paso más allá, un paso al frente y decir, oye, que sí hay que lanzar penaltis, yo estoy aquí también porque lógicamente he venido para ser el mejor y además es que es el mejor, o sea, no hay ninguna duda acerca de ello. Sin embargo, lógicamente, pues habrá que esperar porque la categoría marketingiana que tiene Leo Messi, lógicamente, va a dificultar que le ceda los penaltis. Luego, además, por delante estaría teóricamente Neymar. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo personalmente creo que es exactamente lo que le faltaba. Además, hoy en la tertulia de Radio Marca se han dicho una serie de cosas que algunas, bueno, son verdades y otras medias verdades, pero sí es verdad que Javi Amaro ha comentado, periodista, ha comentado que Ancelotti efectivamente no se fía de los suplentes y que eso es una evidencia absoluta. A ver, esto es cierto, pero lo que también es cierto es que el problema es que Ancelotti está haciendo exactamente lo mismo que Zidane, utilizar sin descanso de ningún tipo precisamente a lo que sabe que le funciona, o a quien sabe que le funciona, que es la CMK. Esto, como digo, ya ocurrió. Es que esto ya ocurrió, ¿me entendéis? Obviamente, cuando Zidane vio que los experimentos con gaseos en el Real Madrid no funcionaban, tiró lógicamente del manual del buen entrenador y dijo, vamos a poner lo que funciona y vamos a dejarnos de historias. Y es exactamente lo que ha hecho Ancelotti. Por eso, a principio de temporada vimos a un Real Madrid y luego estuvimos viendo a otro, o estamos de hecho viendo a otro. ¿Me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido, yo personalmente creo que no es haber descubierto el Santo Grial, pero en cierto modo puedo entender esta postura conservadora de los entrenadores del Real Madrid cuando la cosa no funciona. Pero sí es cierto que el Real Madrid, desde luego, una unidad B no va a crear en mucho tiempo hasta que venga otro entrenador que lo vea de otro modo y de otra manera y de hecho se atreva a llevarlo a cabo. Y por cierto, notición que cubre la portada del diario AS con el primer fichaje entre comillas del Real Madrid porque es la recuperación de un madridista que se ha salido en Italia y que es Álvaro Odriozola. Hombre, yo la verdad es que no me he estado viendo todos sus partidos, pero sí que he venido siguiendo con interés su evolución en Italia y lo cierto es que la mayoría de los reportes, artículos, notas del jugador son muy positivos, son y han sido de hecho muy positivos y eso es lo que ha empujado al Real Madrid a recuperarle para esta campaña que viene precisamente en un lateral derecho donde sabéis que andamos un poco escasos. Bueno, han comentado que el jugador ni más ni menos que en sus datos físicos publicados, aparte de que ha jugado 1504 minutos en 21 encuentros y todo este tipo de cosas, es cierto que ha recorrido una media de 11 kilómetros por partido y que sus prestaciones primero ofensivas, pero luego también defensivas, han estado a la altura de lo esperado, con velocidades medias de hasta 7,8 km por hora y velocidades puntas de hasta 33, es decir, que su rendimiento físico ha sido espectacular. Y a pesar de que tiene contrato todavía para quedarse un año más en la Fiorentina, parece que el Real Madrid ha tomado la definitiva decisión de recuperar a Álvaro Odriozola para el lateral derecho. Bueno, ya sabéis que su figura ha levantado un montón de controversia en el equipo blanco, hay gente que está dividida, bueno, la afición está dividida, gente que opina que no tiene nivel para el Real Madrid, gente que opina que sí. Yo creo que quizá precisamente esta regularidad es lo que le ha venido probablemente muy bien, es lo que le dijo Ancelotti, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero tiene muy buena pinta. No quería dejar pasar el palito que le dio Pedrerol a Xavi el otro día, pero más que a Xavi era principalmente a todos los que creen que es la buena racha del Barça, que se compone de un partido ganado, es decir, la buena racha es el otro día el buen partido que hicieron frente al Valencia y para de contar, porque ya los dos anteriores se habían dejado puntos y se habían dejado lógicamente la victoria, o sea que yo no creo sinceramente que esté existiendo tal efecto Xavi. Bueno, pues Pedrerol callaba la boca a los del efecto Xavi diciendo el efecto Xavi son prácticamente los fichajes, porque si no hubiera sido por las asistencias y los caracoleos que ha hecho ahora y las diabluras que está haciendo Adama Traoré por la banda derecha y el hat-trick del otro día de Aubameyang, que apenas acaba de empezar, no habría ningún tipo de efecto Xavi. Completamente de acuerdo con efectivamente Pedrerol, porque ya vimos lo que era Xavi antes de que llegaran Adama Traoré y Aubameyang. Ya lo vimos, o sea, ya lo vimos. En este sentido, creo sinceramente que Xavi no había aportado absolutamente nada nuevo al juego del Barça y de hecho él mismo en las ruedas de prensa salía prácticamente con los ojos llorosos cada vez que perdían un partido o que lo empataban diciendo madre mía, es que no hay más, es que esta es nuestra triste realidad. O sea, eso podéis coger las ruedas de prensa y verlo. O sea, vedlo, estaba ahí, el documento está ahí. O sea, Xavi diciendo es que esto es lo que hay,
prácticamente con la moral y la esperanza completamente perdidas, están ahí. Así que yo personalmente creo que cuando ya él reconocía esto, una vez más, los fichajes le han venido a aliviar. Lógicamente ahora tendrán que hacer encaje de bolillos para ver qué hacen a nivel de plantilla para el año que viene, pero esto es exactamente lo que está salvando al Barça. Y bueno, poco a poco vamos preparando ya casi mentalmente el partido de vuelta frente al PSG, donde Ancelotti se ha adelantado a todos y en ese partido frente al Alavés sorprendió, dicen, dando una pista de cara a lo que puede ser el partido frente al Paris Saint-Germain. Y comentan precisamente que Toni Kroos, pueda estar en ese encuentro jugando como número 5. Esto es un debate que ya comenté también ayer en mi directo de Twitch a propósito de que o Kroos o Valverde podrían estar ejerciendo esa posición en la que no va a estar Casemiro. Bueno, yo ya os dije mi opinión. Para mí Toni Kroos creo que de 5 es nefasto, o sea, creo que no va a solucionar absolutamente nada y Fede Valverde pues pierde buena parte de sus prestaciones jugando en esa posición, pero también es verdad que el jugador, pues alguien tiene que estar. Yo personalmente hubiera puesto, si hubiera venido jugando un poco más, a Antonio Blanco, porque ahora mismo poner a Antonio Blanco cuando no ha jugado, me parece que ni un solo minuto en toda la temporada, me parecería ridículo, me parecería meterle un marrón que no se merece, sinceramente, pero obviamente alguien tiene que poner, y que va a ser alguno de estos dos, casi seguro que también. Esto lo comentaba también Andrés Martínez en su hilo de Twitter. Así que bueno, pues a partir de ahí veremos a ver cuál es la idea, lógicamente, de Carlo Ancelotti. Creo que todavía puede haber alguna opción más, pero el otro día que descansara Kroos frente al Alavés creo que es sintomático acerca de que el jugador alemán puede estar ejerciendo de 5 frente al Paris Saint-Germain y dejar posiciones más adelantadas para Fede Valverde, Luka Modric o cosas por el estilo. Y ahora os tengo que hablar, eso sí, de un fichaje ya absolutamente cerrado y prácticamente oficial. Y es que Santiago López Vilas, que hasta el pasado enero era director de inversiones de una firma hotelera, se convierte en el nuevo fichaje de Real Madrid Estadio, es decir, él será el responsable del nuevo Bernabéu. Lógicamente tenemos también que informar no solo de lo que hay en el campo, sino fuera de él, es decir, quién va a gestionar obviamente pues todo lo que es las instalaciones del nuevo Bernabéu, y para eso se tenía que elegir a uno de los grandes como era Santiago López Vilas en el mundo de los negocios. Y bueno, pues él mismo de hecho lo ha comentado ya y lo ha hecho público en su perfil, me parece que de Instagram, creo que lo ha hecho público, lo estaba leyendo por aquí. En cualquier caso, Florentino Pérez obviamente solamente para este tipo de cosas en tema de lo que se refiere a aspectos deportivos y no y extradeportivos, perdón, siempre se rodea de los mejores, conoce a muchísima gente dentro del mundo de la empresa y evidentemente este es un fichajazo, pues como pueda ser por ejemplo el equivalente de un Mbappé, un Haaland en el terreno de juego. Desde enero, dicen, trabaja como director ejecutivo de la nueva sociedad del Real Madrid, según ha explicado el Confidencial, y el propio Santiago López Vilas sí, efectivamente lo ha confirmado, que es el CEO del Real Madrid del estadio. Lo ha hecho en sus redes sociales, no ha especificado si Instagram o Twitter, pero bueno, que el fichaje está cerrado, está hecho. Así que ya tenemos nuevo jefazo del Santiago Bernabéu. Tal y como os comentaba antes, el pasado 14 de febrero Fabio Gatto se hacía eco precisamente de las informaciones que le llegaban acerca de que lo de Hazard con el Chelsea estaba prácticamente hecho, ¿vale? Bueno, pues hoy, hace una hora, se ha descolgado con un nuevo tuit en el que lógicamente nos ha hecho las delicias a todos los madridistas, diciendo la prioridad del Real Madrid es Tchouaméni, y si además hay espacio, Gravenberch también sería traído, pero eso sí, en 2023. Por cierto que esto responde a un pequeño hilo que ha abierto y esta es la primera parte. Lógicamente, y sigo con el siguiente tuit, obviamente si las negociaciones por Tchouaméni no van bien, Gravenberch llegará este verano. Para la defensa la situación es diferente. No major purchases are expected, lo que significa que el Real Madrid no se espera que haga grandes adquisiciones para la primera línea del equipo. Así que bueno, en ese sentido yo personalmente creo que va un poco en la línea de lo que se ha venido informando. Comenta también que Gutiérrez y Fran García muy probablemente y seguramente también Rafa Marín estén ahí para subir a la defensa, pero poco más. Lo más importante es que lo de Tchouaméni va muy bien, que es la prioridad, que las negociaciones están en buen cauce, ¿vale? Para que termine llegando al Real Madrid, y además Gravenberch quedaría automáticamente para el año que viene, con lo cual mejor todavía. Y si no viene Tchouaméni, será Gravenberch quien aterrice en Madrid este verano. Y además en el partidazo de COPE,
obviamente, ¿quién si no iba a hablar que Javier Tebas precisamente para pronunciarse acerca de Florentino Pérez, Haaland, etcétera, etcétera? Comentaba Javier Tebas que Florentino quiere lo mejor para el Real Madrid, no para la Liga, y que obviamente él quiere a los dos jugadores en el Real Madrid y sin embargo él preferiría a Mbappé en el Real Madrid y a Haaland en el Barcelona, porque lógicamente habría más competitividad, más emoción y más rivalidad. A ver, esto, más allá de que seamos madridistas o no, es una verdad como un templo. O sea, es cierto que obviamente las audiencias que los años de Cristiano y Messi tuvieron los partidos Real Madrid y Barcelona y que eso le dio a la Liga, obviamente es algo que beneficia al torneo en general, ¿vale? Y en definitiva a la economía en particular. A la economía de los clubes, a la economía de la Liga y incluso casi diría a la economía del país. Pero claro, uno como madridista no puede sustraerse al hecho de ver a dos pedazos de jugadores en tu equipo que lógicamente le van a poner a un nivel superlativo en la Liga Española. Porque de esa manera, teniendo a Kylian Mbappé, teniendo a Erling Haaland, el Real Madrid va a estar preparado, esta vez sí, para competir en garantías más que considerables en la máxima competición continental, que es la Champions, ¿vale? Así que si está preparado para la Champions, imaginaos cómo no lo va a estar para la Liga. O sea, va a ser una absoluta brutalidad. Así que, lo siento mucho, Tebas, pero te vas a quedar con las ganas.